consenso en que su nombre no debería aludir a ningún profeta ni santón, concluyendo por aclamación de los 6 habitantes de la casa en rebautizarlo como Satanás. Cuando lo hallamos en un recodo invadido en parte por la floresta ribereña, la vieja batea de plástico verde hilo que sus victimarios improvisaron como traje y calcita era zarandeada por las torrentosas aguas del río en su creciente mayor de abril. Su rescate fue fácil, corrimos paralelos a unas pocas decenas de metros, hasta que un lugar donde se aquietaba la corriente se esparcía el caudal y el lecho del río estaba a poca profundidad. Mis hermanos menores y yo nadamos un corto trecho y el gatito ya era nuestro. Triunfantes lo llevamos en tropel a casa, empapado y envuelto en mi camiseta que le pusimos para darle algo de calor. Y allí fue que pudimos contemplarlo mejor. Era una gota de plata. De su cuerpecito blanco y alargado emergía una cabeza triangular que remataba en un fino sequito café, color que invadía gran parte de su rostro, patas y cola. Sus orejas, grandes y puntiagudas, eran grises con tonalidad de pizarra, y en cuanto a sus ojos, ya bien abiertos, esos ojos almendrados eran de un color azul profundo, o mejor dicho, azul infinito, y emanaban de ellos un no sé qué de ternura y desolación. En resumen, la conclusión fue categórica. Se trataba de un hermoso ejemplar de la raza siamés. Con el paso de los años, Satanás se convirtió en un extraordinario ejemplar de su raza, muy esbelto y musculoso a la vez. Era de mediana complexión, cariñoso, rodeador, muy ágil, inteligentísimo y corajudo como el que más. Pero lo que me gustaba sobremanera en Satanás, quizá por cierta comunidad de caracteres conmigo, era su permanente práctica de la integridad, el compromiso, la solidaridad, la dignidad y la rebeldía. Amaba la libertad, era tolerante, responsable, resiliente y audaz hasta la temeridad, y expresaba sus comportamientos un sentido romántico, espartano, aventurero, casi filosófico de la vida. La fama o renombre que alcanzó Satanás en vida fue para nosotros comparable con la que a nivel humano tuvieron Marco Polo o Indiana Jones como exploradores o aventureros, con Leónidas o Aquiles como héroes o guerreros, o con Robin Hood como ladrón y justiciero a la vez. Esto no es de ningún modo una exageración, puesto que, por ejemplo, Satanás solía desaparecer a monte traviesa por varias semanas enteras, regresando al fin lleno de heridas y cicatrices de diversa gravedad en todo el cuerpo, tan fatigado y esquelético que algunas veces pensamos que se nos iba a morir. Pero no, luego de algunas semanas de descansar, comer bien y ser tratadas de modo adecuado sus lesiones, volvía inexorablemente a las mismas. Le gustaba mucho esa vida entre gato doméstico y gato montés. Muy precoz en todo, comenzó a cazar ratones y cometió su primer hurto a eso de las 4 semanas de edad, cuando los demás niños solo sabían juguetear. Travesuras o tropelías comunes y corrientes en los gatos, como saquear reservas de carne o manteca, devorar gallinas y cuyes, o preñar con reiteración a las gatas de la vecindad, las hacía Satanás casi a diario. Otras malandrinadas de mayor gravedad, como reducir a añicos un gran jarrón, o estropear los muebles finos de las casas de la cercana residencial afilándose sus garras, las hizo de vez en cuando. Pero las hazañas de gran recordación, aquellas que se comentarán por siempre y que marcan un antes y un después, esas sí que fueron pocas, pero fueron verdaderamente. Y por eso es que bien merece que les cuente parte de ellas aquí. Resulta que cierta vez el magnate principal de la provincia, un fulano apellidado Orbegoso, iba a celebrar sus bodas de oro matrimoniales y por ello, a modo de sorpresa, uno de sus amigos había mandado preparar una descomunal torta de 10 pisos con un equipo de maestros en pastelería fina dirigidos por un experto italiano en 5 días de exclusiva dedicación. Cada piso representaba un lustro de matrimonio y por ello tenía su escena y sus símbolos correspondientes. La torta era una verdadera obra de arte, como se dice, digna de un rey. Una vez terminada la torta, fue llevada hasta el ambiente en el que se revelaría la sorpresa del siglo, un verdadero récord de Guinness, quedando allí bajo 7 llaves. Pero sucedió que la noche anterior a la sorpresa, en una de
rozando un poco las tejas y ya adentro cumplió con una eficacia tan apabullante su condición de gato Satanás que habría que pensar definitivamente que no se llevaba nada bien con los ricachones de la provincia. Lo primero que hizo una vez que tomó posesión y dominio del escenario fue encaramarse en la cúspide de la torta y derribar de un solo zarpazo la gran estrella de 5 puntas con el número 50 al centro que los pasteleros habían elaborado con avellanas, dátiles, nueces y almendras. Luego, con maniática fricción, se puso a comer un poco y a demoler un mucho de cada uno de los pisos hacia abajo. Cuando decidió retirarse, algo cansado y bastante panzón de tanto comer, tuvo ciertos problemas para salir por donde entró. Pero una vez afuera, como que recobró su agilidad y no paró hasta llegar a sus dominios, con la abierta complicidad de la noche. Cuando descubrieron el estropicio, no podían creer lo que veían. Maldecían con las palabras más soeces al autor del pastelicidio y se echaban la culpa entre ellos, juraban sangrienta venganza y todo lo demás, llegando al fin a ponerse de acuerdo en 2 cosas. Nadie más debería saber lo sucedido para no enturbiar la fiesta y quedaba condenado a muerte el autor, el gato Satanás, dado que sus reconocidas huellitas se hallaban en todo lo largo y ancho del teatro de Rosetta. Satanás fue declarado enemigo público número 1. Piquetes de policías y civiles lo buscaban de día y de noche, motivados también por los 10.000 soles de recompensa que la Junta de Beneficencia puso por su cabeza. Ante todo ello y con su portentosa intuición, nuestro gato valoró adecuadamente la situación y estaba feliz muy lejos de mí. Y también fracasó el intento de silenciar lo sucedido, porque de eso fue de lo que más se comentó durante la celebración, quedando tal hecho más bien en la memoria colectiva de toda la provincia. El otro ejemplo de la trascendencia de Satanás sucedió en los años de la epidemia del cólera. Y esto sí fue algo que yo puedo testimoniar de primera mano, como se dice, desde el principio hasta el fin. Ocurrió que una manada de perros liderado por un ejemplar grande, negro, musculoso y de patas largas, parecido a un gran danés, al que llegamos a conocerle como Goliat, por su tamaño y proverbial energía, se asentó, acicateada por el hambre a las orillas del río cercano, y desde ahí comenzó a generar todo tipo de desmanes que son de esperar en una jauría semisalvada. Aunque durante los primeros meses se toleraron con los gatos con un no declarado pacto de no agresión, a la manada de Satanás esa presencia gatuna no le gustó para nada, y lo que tenía que suceder, sucedió. Fue una amplia planicie desde donde nosotros solíamos jugar fútbol, y fue por unas obras de pescado frito que los gatos del grupo de Satanás habían encontrado por ahí, de las que la jauría de Goliat estaban despojándoles con alevosía. Nuestro gato estaba por allí supervisando sus dominios y no dudó en intervenir. De unos saltos se irrumpió en el conflicto y desafío temerariamente a los perros. Estos voltearon hacia el gran gato que gruñía con agresividad y luego de un par de segundos de sorpresa y sin que nadie les hubiera ordenado, gatos y perros retrocedieron dejando solos, enfrentados a Satanás y Goliat. Se dividieron entre sí en beligerante actitud y Goliat atacó primero con una tarascada feroz que no alcanzó su blanco ante la pasmosa agilidad de Satanás, quien en el aire no solo esquivó la cometida, sino que a la vez asestó un salvaje zarpazo que recorrió casi horizontalmente desde el hocico hasta el ojo derecho de Goliat. Seguidamente, aprovechando el instante de confusión y dolor de su enemigo, le propinó 3 segundos de furiosas dentelladas y zarpazos en su flanco derecho, y eso fue suficiente para que Goliat emprendiera veloz y vergonzosa retirada, seguido por los de su grey. Así culminó esa guerra relámpago. Vuelve a decir que de Goliat y su manada nadie volvió a saber más. En cuanto a la última vez que vimos en acción a Satanás, lo pinta en su real dimensión de gato muy superior. Sucedió que una de las gatas de la manada de Satanás parió sus crías en una pequeña oquedad ubicada en una colina protegida por una densa vegetación estacional. Desgraciadamente, esa guarida gatuna fue descubierta por una manada de perros callejeros que ya la estaban acosando sanudamente. Cuando los finísimos oídos del Satanás detectaron los lastimeros
destrozados por los perros. Pero Satanás era veterano de mil enfrentamientos y riesgos contra perros, seres humanos, otros gatos y toda clase de peligros. Por lo que de inmediato y de hoy comenzó a ejecutar una estrategia muy eficaz. Primero los distrajo atrayéndolos hacia él y alejándolos de la gata y gatitos atacados con su escandalosa irrupción. Luego, moviéndose ágilmente, los mantuvo a la expectativa, con una serie de gruñidos, aullidos y alaridos, a la vez que efectuaba carreritas y aprobando los saltos a gran velocidad. Cuando se dio cuenta que aprovechando la pasión, la gata y sus gatitos ya se habían puesto a un recaudo, emprendió rapidísima carrera hacia lo más tupido de la cercana floresta ribereña. Y ahí fue que ocurrió algo sorprendente e inesperado. Desde la espesura surgió otra manada caruna, una especie de retaguardia, que salió belicosa contra el Satanás, intentando cortarle el paso. Este intentó evadirlos con un espectacular salto por encima de ellos, logrando entrar a la floresta. No obstante, algunos perros, sobre todo los que iban a la saga, reaccionaron. Lograron alcanzarle y allí se desató por varios minutos una batalla descomunal, verificable por los violentos movimientos de la maleza y el polvo que se levantó. Cuando todo escampó y después de dejar en casa las ropas que habíamos ido a lavar al río, mis hermanitos y yo, con el mayor cuidado y provistos de palos y piedras, fuimos a reconocer lo sucedido, procurando hallar a nuestro Satanás, sea herido, triunfante o como pudiese estar. Lo buscamos muy cuidadosamente, con todo ese amor que le teníamos, desde el foco de la pelea hacia afuera, como en círculos concéntricos envolventes. Así llegamos por un lado hacia el río y por otro hacia los cerros aledaños, pero no lo pudimos encontrar hasta que la oscuridad nos impidió continuar. Al día siguiente, aprovechando todo el día, volvimos a explorar el área, inclusive con un señor entendido en rastrear, pero tampoco conseguimos nada importante que rescatar. Hallamos muchas evidencias, señales e indicios de la fenomenal pelea, pero de nuestro Satanás ni un pelo. Aún por varios meses, durante nuestras largas y diarias correrías por las riberas del río, con una compleja mezcla de ansiedad, tristeza y dolor, nuestra principal motivación era hallar a Satanás, hasta que de a poquitos, algo así como a migajitas, el paso del tiempo nos fue acostumbrando, no a su ausencia, sino a su cuerpo vivo, trajinando siempre en nosotros y entre nosotros. Como familia gatófila, gatos hubieron y gatos habrán en nuestras vidas, pero como el Satanás, ninguno. En cuanto a mí, incluso ahora, que ya pasaron como 3 años desde que desapareció, aún espero que vuelva. Que reaparezca cualquier día de estos llegando de sus correrías por el monte, atravesando con agilidad el patio de la mañana, maullando con energía